Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras. Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios, y al mismo tiempo generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Y amigas, esta mañana les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar sobre seguros de daños o patrimoniales. Con este webinar ponemos fin a un ciclo iniciado en el mes de octubre en coordinación con la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor. Dejo con ustedes al licenciado Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, para que nos brinde las palabras de apertura. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Muy buenos días, Sonia. Un saludo a todos los amigos que en este momento ya están conectados, que nos alegra contar con su presencia, que estén pues siempre atentos a la actividad que la Defensoría del Consumidor está realizando. Y en esta oportunidad nos encontramos también finalizando este ciclo que hemos organizado en conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero, en un tema en el cual la información es muy valiosa. Me refiero a los seguros, el poder entender cómo es que funcionan este tipo de servicios, las ventajas, la importancia que es tener seguros de los diferentes pues, tipos que se encuentran en el mercado, y sobre todo pues que este tipo de seguros dan una serie de garantías que a los consumidores, sin duda alguna, a la población en general les permite salvaguardar sus vidas, sus bienes, su patrimonio. Son elementos en los cuales le tenemos que prestar mucha atención. Así que este tercer webinar está relacionado al tema de daños o de patrimonio, seguros de daño y patrimonio. El objetivo es que todos podamos conocer cuáles son los derechos con relación a los seguros de bienes, así como cuáles son esas casuísticas generadas pues acá en el tema de las denuncias que se presentan y que se están siendo gestionadas por la Defensoría del Consumidor y también por la Superintendencia del Sistema Financiero, y sobre todo también conocer cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para hacer ejercicio de sus derechos. Este es el tercer webinar. Anteriormente hemos hablado en general de los derechos y seguros pues de toda la industria, así como también de los seguros de personas. Estamos hablando ya de cerca de 120 personas que han estado ya participando en estos webinars, y con este esfuerzo pues estamos finalizando este año. Pero sin duda alguna le vamos a dar continuidad para el próximo año 2021. Esperamos que también esta situación de la pandemia se vaya normalizando. Hacemos también el recordatorio a seguir las medidas, a no bajar la guardia. Recuerde que esos cuidados que usted pueda tener en la actividad comercial o actividad profesional o educativa que usted tenga son muy importantes. Si usted se cuida, está cuidando a sus seres queridos, y lo que queremos es pues que esta situación la vayamos controlando día con día. Aprovechamos pues para hacer este anuncio. Igualmente poner a disposición de ustedes todos los servicios de la Defensoría del Consumidor. Estamos activados, estamos trabajando. Ya hemos superado las 194,000 personas que han recibido nuestro servicio.
Llevamos de momento un poco más de 28 millones de dólares en recuperación a favor de los consumidores en diferentes sectores, diferentes servicios, sobre todo aquellos que se vieron interrumpidos por la pandemia. Y hoy más que nunca, pues en la temporada de fin de año, la temporada navideña y cierre de año, también nuestra institución está presente, también en los centros comerciales. Contamos con 40 puntos o jornadas de puntos fijos en los cuales ahí en el centro comercial está los servicios de la Defensoría, o de igual manera puede usted llamarnos al 9, contactarnos a través de nuestro WhatsApp, el 78 60 97 04. Así que muchísimas gracias por su atención. Igualmente quiero agradecer, entiendo pues que nos acompaña en este caso el licenciado Víctor Osorio, que es el jefe del Departamento de Trámites y Actuaría de la Intendencia de Seguros, y también por el doctor Sidney Hernández, que es actuario de la Superintendencia de Sistema Financiero, y también a nuestra gerente de la Oficina Regional de Occidente, la licenciada Sara María Marroquín, quien pues van a estar pues al frente de compartir sus conocimientos en este webinar. Y cierro también agradeciendo a la licenciada Sonia Vivas y también a Jessy Maldonado, quienes se encargan de brindar todo el soporte para la realización de este importante pues esfuerzo de cercanía y de promoción de derechos, pues que para nosotros es un interés fundamental que todos puedan conocerlo. Gracias, licenciado Salazar. Obviamente, como equipo de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Defensoría del Consumidor, estamos muy motivados de compartir con ustedes esta mañana toda la información relevante al tema de seguros de daños o patrimoniales. Esta mañana nos acompañan, como lo decía el licenciado Salazar, para compartir con ustedes la temática relacionada con el contenido de esta mañana, el licenciado Víctor René Osorio Amaya. Él es el jefe del Departamento de Trámites y Actuaría de la Intendencia de Seguros. También nos acompaña el doctor Sidney Hernández Fuentes, actuario de la Superintendencia del Sistema Financiero, y nuestra colega licenciada Sara María Marroquín, gerenta de la Oficina Regional de Occidente de la Defensoría del Consumidor. Luego que los colegas hagan la presentación de los contenidos de esta mañana, vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan dejarnos en el chat todas las inquietudes que el tema de esta mañana les puedan generar. Sin más, doy el tiempo al licenciado Víctor Osorio para que nos comparta el primer tema de esta mañana. Buenos días, licenciado Osorio, bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Víctor Osorio y esta mañana en este espacio estaremos hablando sobre los seguros de daños o seguros patrimoniales que se tienen y que existen en el mercado asegurador, y que básicamente son productos que existen para proteger nuestro patrimonio. Quiero buscarlo. Ahorita la veo, permítanme. Se logra ver. Sí. Ok. Bien, vamos. Se logra ver bien. Ok. Vamos a hablar sobre los seguros de daños o patrimoniales. Como les decía, estos seguros sirven para proteger el patrimonio personal
que una persona posee. ¿Qué vamos a entender por patrimonio? El patrimonio son todos aquellos bienes, ya sea bienes muebles o inmuebles, que una persona posee y que son susceptibles de poder sufrir un daño. Para poder proteger de posibles daños a estos bienes que una persona posee, existen en el mercado diferentes productos de seguro. En esta mañana vamos a hablar de esos tipos de seguro que normalmente una persona tiene para proteger sus vehículos. Vamos a hablar de unos tipos de seguros novedosos que recientemente han salido al mercado, como son los seguros paramétricos, seguros de robos de remesa, y también ahí hay unos seguros de mascotas, de los cuales queremos que también los conozcan. Bien, los seguros para daños o seguros patrimoniales se clasifican en dos grandes categorías. Hay unos seguros de cosas, que son aquellos que están destinados a indemnizar al asegurado por las pérdidas materiales sufridas en un bien de su patrimonio. Es decir, dentro de esta categoría tenemos los seguros que protegen nuestra vivienda, que son los conocidos como seguros de incendio y de líneas aliadas. Tenemos aquí, protegemos nuestros vehículos dentro de los seguros de automotores, y cualquier bien, ya sea el mobiliario y equipo, nuestras computadoras o cualquier otro bien mueble que sea parte de nuestro patrimonio, podemos buscarle una cobertura de seguros. De igual forma, dentro de la clasificación de los seguros de daños patrimoniales, tenemos los seguros de responsabilidad civil. ¿Cuáles son estos seguros? Son aquellos que tienen como finalidad proteger al asegurado frente a posibles reclamaciones que surjan de un tercero como consecuencia de la responsabilidad de la cual es civilmente responsable el asegurado por los daños que ha ocasionado a un tercero mediante culpa grave o negligente. La clasificación de los seguros, en esta mañana vamos a hablar, como ya lo mencioné anteriormente, un poco sobre los seguros de automotores, los seguros de incendio, responsabilidad civil, el paramétrico, seguro de robo y el de mascotas. Vamos a iniciar con los seguros de automotores. Como todos sabemos, en el seguro de automotores lo que buscamos es proteger a nuestro vehículo, ¿verdad? ¿Protegerlo contra qué? Contra los diferentes riesgos a los que estamos expuestos por el hecho de tener o ser propietario de un vehículo. Recordemos que cuando nosotros compramos un vehículo, al mismo tiempo que estamos adquiriendo un vehículo, estamos adquiriendo diferentes riesgos que están asociados a el hecho de poseer un vehículo. Cuando adquirimos un vehículo, al nomás adquirirlo, pues digamos que lo primero es que estamos expuestos a poder producir un accidente de tránsito por el hecho de manejar un vehículo. Estamos expuestos a que nos roben ese vehículo. Estamos expuestos a un accidente de tránsito en el cual pueden resultar daños propios y daños a terceros. Estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos. Y entonces, esa diversidad de riesgos que implica el hecho de tener un seguro, ¿cómo lo podemos gestionar? Hay formas para gestionar el riesgo. Hay formas en las que una persona dice, ok, para cuidar mi vehículo contra el riesgo de robo, ¿qué puedo hacer? Le puedo poner un
un GPS, le puedo poner una alarma contra robo, lo puedo dejar siempre guardado dentro de un garage cerrado. Esas son como medidas que una persona puede adoptar para evitar o para gestionar el riesgo de robo de vehículo. De igual forma, se pueden adoptar medidas para evitar tener un accidente de tránsito, como por ejemplo no conducir bajo los efectos del alcohol, no participar con mis vehículos en competencias ilegales y no destinar mi vehículo para actividades distintas al uso que debe tener mi vehículo. Entonces, hay diferentes maneras propias que una persona puede adoptar para evitar que se materialicen determinados riesgos. Sin embargo, a pesar de que se adopten diferentes medidas tendientes a evitar que el riesgo se materialice, el riesgo siempre va a existir. A pesar que yo le ponga una alarma, a pesar que yo le ponga un GPS, nunca voy a reducir el riesgo de que me puedan robar mi vehículo. Nunca voy a hacer a cero el riesgo de que me pueda sufrir un accidente de tránsito. Entonces, para gestionar ese riesgo y para poder cubrirme de las posibles pérdidas derivadas del robo de mi vehículo o de los accidentes que pueda sufrir con mi vehículo, existe la técnica aseguradora. Y esta técnica aseguradora o la institución aseguradora, ¿qué significa? De que yo le puedo transferir el riesgo a un tercero. ¿Quién es este tercero? El tercero es una compañía aseguradora. Es decir, a cambio del pago de una prima, que es el costo del seguro, a cambio del pago de una prima, yo compro una protección. Una protección para que en caso de que se me materialice un determinado riesgo, la aseguradora me va a pagar. O sea, las aseguradoras nos venden promesas. Promesas de que si a usted le pasa algo, no se preocupe, yo le voy a responder y yo le voy a pagar. Entonces, en una póliza de seguro se incluyen coberturas, que son los riesgos que la compañía aseguradora va a cubrir. Y para el caso de las pólizas de seguros de automotores, lo que normalmente se incluye dentro de una póliza de seguro son las coberturas que les voy a mencionar. Tenemos la cobertura para daños al vehículo. ¿Qué significa eso? De que si mi vehículo sufre un daño material, o sea, producto de tener un accidente de tránsito, colisiona mi vehículo y este sufre daños materiales, la empresa aseguradora me va a responder. Las pólizas también cubren daños causados al vehículo por eventos catastróficos. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos de que si mi vehículo lo dejo dentro de un estacionamiento, dentro de un edificio, y si sucede un terremoto, el edificio colapsa y cae encima de mi vehículo pues va a sufrir una pérdida total. Ese tipo de riesgos están cubiertos por una póliza de seguro. Todo evento de tipo catastrófico está cubierto por una póliza de seguro automotores. Además, las pólizas cubren el riesgo de robo total o parcial del vehículo. Es decir, si el vehículo me lo roban, pues la aseguradora me va a indemnizar el valor que tenga asegurado por el vehículo. De igual forma, si el vehículo es sujeto de robo parcial, me roban la casetera, me roban la llanta de repuesto, me roban un asiento, me roban un espejo. Esas partes del vehículo que me son robadas también están cubiertas por una póliza de seguro. También me cubre la póliza de seguro la responsabilidad civil por daños a la propiedad de un tercero en sus bienes. Es decir, si yo conduzco mi vehículo y le ocasiono un daño al patrimonio de un tercero, a los bienes de un tercero, y yo soy civilmente responsable de cubrir con esos daños,
mi póliza me lo cubre. Pensemos que la responsabilidad civil no se limita a los daños que yo pueda producir con mi vehículo en el vehículo de un tercero, sino es a los bienes que posee un tercero. Es decir, yo puedo, por ejemplo, con mi vehículo golpear el portón de la vivienda de una persona. Yo puedo golpear la moto, un conductor, la bicicleta de un niño, o sea, diferentes bienes materiales. Entonces, todos esos daños materiales que yo le ocasiono a un tercero están cubiertos con una póliza de seguro de automotores. O sea, la cobertura de responsabilidad civil me la dan como una cobertura adicional a la cobertura principal en las pólizas de seguros de autos. De igual forma, me cubre la responsabilidad civil por lesión o muerte que ocasione a terceras personas. Si producto de un accidente de tránsito en el cual yo soy culpable, resultan personas con lesiones físicas o muerte, en el peor de los casos, la póliza de seguro de automotores también me va a poder dar cobertura para proteger ese tipo de riesgos. Las pólizas también de automotores dan coberturas de gastos médicos para los ocupantes del vehículo. Es decir, si como consecuencia de un accidente de tránsito del vehículo que está asegurado, las personas que me acompañan en el vehículo resultan con lesiones y requieren de asistencia sanitaria, los gastos médicos relacionados con las atenciones de estas personas van a estar cubiertos. Y también cubren en muchos casos o en algunos casos los gastos funerarios del dueño o del titular del vehículo. Es decir, si la persona fallece, no necesariamente por un accidente conduciendo su vehículo, sino que puede ser una muerte por causas naturales, la póliza de seguro de automotores da como esa ayuda a los beneficiarios del asegurado de darles una prestación en concepto de ayuda para cubrir los gastos funerarios relacionados a la muerte del asegurado. También hay pólizas de seguro. Estas son como algunas coberturas. Hay más. En este momento se me ocurre, por ejemplo, que hay en el mercado aseguradoras que también cubren, dan en la póliza de seguro de automotores, dan la cobertura de muerte del asegurado en el caso de robo de vehículo. Es decir, si como resultado de un robo del vehículo, la persona que conduce el vehículo, oiga bien, la persona que conduce, no necesariamente el propietario del vehículo, sino que la persona que conduce el vehículo, por robarle el vehículo, él es víctima de un asesinato, hay pólizas de seguros que dan una suma asegurada por la muerte del conductor. Y otra de las coberturas, que son como coberturas accesorias a las pólizas de seguros automotores, pero que de igualmente son coberturas muy valiosas, son las coberturas de asistencia vial que tienen la mayoría de las pólizas de seguro de automotores. ¿Qué son estas asistencias viales? Son asistencias a las cuales el asegurado las puede solicitar en las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y cuáles asistencias existen? Tenemos el servicio de cerrajería. Es decir, si la persona, por ejemplo, dejó las llaves dentro del vehículo y necesita abrirlo, se llama la asistencia y la aseguradora le provee los servicios de un cerrajero para que llegue y le abra su vehículo. Le dan el servicio de asistencia de cambio de llantas. Este servicio yo siento que es muy importante. Por ejemplo, para las mujeres se les poncha la llanta de su vehículo y no, a veces
requiere un esfuerzo físico cambiar esa llanta, poner la mica, subir el gato, todo eso, quitar las tuercas. A veces eso resulta pesado para una mujer hacerlo. El servicio de asistencia de la póliza de automotores da ese servicio de cambiarle la llanta del vehículo en caso de que ésta resulte ponchada. De igual forma, si la persona se queda sin gasolina, se le da el servicio de asistencia, se le lleva un galón de gasolina para que le eche al tanque y le permita por lo menos trasladarse a la estación de servicio que tenga más cercana. También dentro de los servicios de asistencia están los servicios de grúa. Si el vehículo me sufre un desperfecto mecánico, estoy fuera de San Salvador, por ejemplo, o dentro de San Salvador, donde sea, viene uno, habla a la aseguradora y le dice, mire, mi vehículo tiene esta falla y necesito que me presten el servicio de grúa para llevarlo al taller de mi conveniencia, ¿verdad? Al taller donde yo deseo tener ese vehículo. También tenemos que dan el servicio de paso de corriente. Es decir, si su vehículo usted deja las luces encendidas, se le descarga la batería y ese servicio de pasarle corriente con cable se lo pueden dar. Y así hay otros servicios de asistencia vial. Por ejemplo, recuerdo que hay una póliza en el mercado de seguro que da el servicio de que si una persona, por ejemplo, decide en una fiesta navideña compartir ahí con sus amigos o un fin de semana y si esta persona se toma, digamos, unos tragos, unas bebidas y no quiere conducir, entonces viene la aseguradora y le da el servicio de que le presta un vehículo con un chofer para que éste lo lleve a su casa y no se exponga a la persona a conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Entonces, como podemos ver, realmente las pólizas de seguros de automotores dan una serie como de coberturas o beneficios adicionales, los cuales permiten de alguna manera a las personas poder gestionar los riesgos de pérdidas derivados de el riesgo de tener un vehículo. Ok, resulta muy importante que se conozca cómo se debe de valorar el riesgo. Cuando hablo de valoración del riesgo significa, estoy hablando la suma asegurada, es responsabilidad del dueño del vehículo, no es responsabilidad de la compañía aseguradora. Entonces, hay que saber que hay diferentes formas de evaluar o establecer la suma asegurada. Recordemos que la suma asegurada es el valor máximo de responsabilidad que va a tener la aseguradora a su cargo en caso de sufrir un riesgo, un siniestro en el vehículo asegurado. Entonces, hay diferentes formas de valoración en el mercado. Les voy a hablar de las más comunes, que son 3. El vehículo se puede asegurar a valor de nuevo. En este caso, establecer la suma asegurada no representa ningún problema, porque todos conocemos cuál es el precio que se pagó en la agencia al momento de adquirir el vehículo. Y cuando yo saco un vehículo nuevo, el precio que le pagué a la agencia o a la empresa que vende los vehículos, ese precio es el que se traduce en suma asegurada y es el valor que me acepta como suma asegurada la compañía aseguradora y que me lo mantiene en algunos casos hasta por 5 años. Por 5 años, digamos, la aseguradora, en caso de un robo total, yo sé que me va a pagar el 100% de la suma asegurada
sin aplicarme ningún tipo de depreciación por ese vehículo, ¿verdad? Entonces, debo de tener claro que eso así es cuando adquiero un vehículo nuevo. Pero puedo adquirir un vehículo usado. Y cuando yo adquiero un vehículo usado, lo que se establece es un valor de mercado. Es decir, el precio por el que normalmente puedo adquirir un bien de iguales características. En este caso, cuando se asegura un bien a valor de mercado, yo debo de saber que en caso de robo total, también me van a aplicar una depreciación sobre el valor que he asegurado. Es decir, en esos casos no me pagan el 100% de la suma asegurada, sino que si el vehículo yo lo aseguro este año, digamos a principios de año, dentro de 3 años ya no va a tener el mismo valor. Y es por ello de que la aseguradora, si dentro de 3 años yo lo mantengo con la misma suma asegurada, me va a aplicar un factor de depreciación al momento de indemnizar. Y también existe otra forma de valoración del riesgo que es a valor convenido. A mí personalmente esta es la forma de valorar los riesgos que más me gusta, en el entendido de que en este caso la aseguradora con el asegurado de común acuerdo establecen cuál es el valor de la suma asegurada. Y en ese sentido, si yo acuerdo con una compañía de seguro que mi vehículo vale $10,000, en caso de siniestro de pérdida total de mi vehículo, yo sé que voy a recibir $10,000 y que no me van a aplicar depreciación ni me van a aplicar las reglas del infraseguro, que más adelante se las voy a comentar en qué consisten y que es muy importante que ustedes las conozcan para efectos de que sepan que no es conveniente o no es adecuado tener asegurado los vehículos por una suma mayor a la que realmente vale el vehículo en el mercado, ni tampoco es conveniente asegurar un bien por un valor inferior al que realmente tiene en el mercado, porque esto tiene implicaciones, que es muy importante conocerlas, porque si el asegurado asegura el vehículo por un valor mayor a su valor real o por un valor menor, eso tiene algunas consecuencias que es importante conocerlas y se las voy a mencionar en estos momentos. Bien, primero, antes de hablar de esos conceptos del infraseguro y del supraseguro, del cual les he hablado, voy a hablar de lo que es la indemnización, ¿verdad? La indemnización, ¿qué es la indemnización? Pues en el ámbito asegurador, la indemnización es el valor que está obligado a pagar contractualmente la aseguradora en caso de producirse un siniestro. ¿Cuánto se debe de pagar en caso de producirse un siniestro? Pues esto va a depender, y va a depender de qué, de la cuantía del siniestro. Si el siniestro es una pérdida total, la indemnización equivale al 100% de la suma asegurada. Pero si el siniestro es parcial, la indemnización pues va a ser en proporción a ese valor de pérdida. Si la reparación del vehículo cuesta $300, $500, pues me van a dar una indemnización parcial de $300. Hay compañías aseguradoras que cuando el valor de las pérdidas del vehículo ya supera el 70% de la suma asegurada, hay aseguradoras que deciden indemnizar el vehículo como que fuera un siniestro total, es decir, pagan el 100% de la suma asegurada. Ok, la aseguradora, cuando el bien está asegurado por un valor correcto, a la hora de indemnizar no surge ningún tipo de problema.
sea, si yo sé que el vehículo lo tengo asegurado por un valor correcto, al momento de indemnizar, la aseguradora no va a tener ningún inconveniente en cuantificar la valoración de las pérdidas y proceder al pago de la indemnización. Sin embargo, cuando hay un desajuste entre el valor de la suma asegurada y el valor real del bien, ahí es donde vienen algunos problemas. Y es donde es importante tener claro los conceptos de supraseguro e infraseguro. Entonces, procedo a explicar esos términos. ¿Qué se debe de entender por supraseguro? El supraseguro es una situación que se da cuando el asegurado tiene asegurado su vehículo por un bien, por un valor superior a su valor real, ¿verdad? Veámoslo con un ejemplo. Pensemos que yo tengo un vehículo que su valor de mercado es de $10,000. Vengo yo y lo aseguro por $20,000. Entonces, en caso de que me roben el vehículo, yo puedo pensar que la aseguradora me va a pagar $20,000 porque estoy pagando una prima por un valor de $20,000. Estoy pagando una prima mayor a lo que realmente vale mi vehículo. Entonces, ¿qué sucede cuando me roban el vehículo? Viene la aseguradora y determina que el bien está asegurado por un valor mayor al que realmente posee en el mercado del vehículo. ¿Cuánto me va a indemnizar la aseguradora? En este caso, esa figura ya está regulada en el Código de Comercio, en el artículo 1389, y ahí se establece de que en caso de que exista un supraseguro, el valor máximo que debe de pagar la compañía aseguradora va a ser el valor de mercado del vehículo. Y la aseguradora únicamente está obligada con el asegurado a cobrar la prima que se haya cobrado, a devolver al asegurado la prima que se haya cobrado en exceso sobre el valor de la suma asegurada. Entonces, es bien importante que conozcamos eso. ¿Por qué? Porque podemos pensar nosotros que a la hora de asegurar un bien, si yo le pongo un valor mucho mayor, del que realmente tiene el vehículo, podemos estar pensando de que si me lo roban o me lo declaran pérdida total, yo voy a estar recibiendo una cantidad superior al valor real que tiene el vehículo, y realmente estamos equivocados. La aseguradora va a responder únicamente con el valor de mercado que tiene en ese momento un vehículo de las mismas características, no más. Y su responsabilidad va a estar limitada únicamente a devolver las primas cobradas en exceso a los asegurados. Por otro lado, tenemos la figura del infraseguro. Y esta es una figura contraria a la figura del supraseguro. ¿Y en qué consiste esta figura? De que la persona asegure el bien por un valor inferior al que realmente tiene en el mercado. Pensemos en este caso de que si mi vehículo vale 10 y yo lo aseguro por 5, entonces yo lo estoy asegurando por el 50% de su valor. En caso de un siniestro o de una pérdida total, la aseguradora me va a aplicar las reglas del infraseguro. ¿Y qué significa eso? De que en la misma proporción que está subvaluado el vehículo, en este caso, en esa misma proporción me va a indemnizar al momento de que se produzca el siniestro. Si yo sé que lo tengo asegurado por el 50% de su valor,
significa de que la aseguradora, en el caso de pérdida, sobre las pérdidas reales, me va a indemnizar sobre el 50% del valor que yo tengo asegurado. Veámoslo, si lo queremos ver con el mismo ejemplo que estoy hablando. Si mi vehículo vale 10 y lo tengo asegurado por 5, en caso de robo, no me van a robo, pérdida total, no me van a pagar los 5 por los que lo tengo asegurado, sino que me van a pagar $2,500. Es decir, el 50% de la suma asegurada, por el hecho de que la aseguradora me ha estado cobrando una prima que es el equivalente al 50% del valor del vehículo. Entonces, esa es una figura que también está regulada en el artículo 1390. Y por eso es que yo les mencionaba en la lámina anterior que veíamos de las diferentes formas de valoración que tenemos el valor convenido. En eso, cuando yo aseguro un vehículo a valor convenido, me quito esos problemas del infraseguro o del supraseguro. Es decir, yo ya de común acuerdo con la aseguradora, sé que mi vehículo vale eso, no lo estoy asegurando por un valor mayor ni por un valor menor, y que en caso de pérdida total o de robo, la aseguradora me va a indemnizar el 100% de la suma asegurada sin aplicarme las reglas del infraseguro. Ok, ¿qué más se cubren, por ejemplo, en las cuestiones quiero ver, la indemnización? Después es importante que conozcamos también en las pólizas de seguro de automotores que también tienen las pólizas siempre tienen un deducible, y este deducible en las pólizas de seguro de automotores, ¿cómo lo debo de entender? El deducible es aquella cantidad que siempre se le deduce al asegurado sobre el valor de las pérdidas. Si yo tengo una pérdida de $1,000, sobre el valor de la pérdida viene la aseguradora y me aplica un deducible. Ese deducible significa que es la carta o la cantidad que yo voy a cubrir con mi propio patrimonio. O sea, se me deduce del monto a indemnizar. En algunos casos hay aseguradoras que pactan no cobrar deducibles, pero para no cobrar esos deducibles se deben de cumplir algunas condiciones. Dentro de ellas está que el asegurado debe llamar al servicio de asistencia en el lugar que se produjo el evento. Debe de hacer uso de los talleres de red que posee la aseguradora para reparar el vehículo. Debe de esperar al ajustador en el lugar donde se produjo el siniestro a que él llegue y valore los daños. O sea, debe de cumplir algunas condiciones para que ese deducible no se lo apliquen, y lógicamente la persona debe de estar al día con el pago de los seguros para que no le apliquen el deducible. El deducible puede variar y va a depender del tipo de cobertura. Hay para las coberturas así, para daños materiales, para robos parciales, a veces se habla de deducibles del 5%, pero cuando la pérdida es total, el vehículo sufre una pérdida total, ese deducible casi siempre se incrementa y le deducen hasta el 20% del valor asegurado, siempre y cuando el vehículo no esté asegurado a valor convenido, que en ese caso tampoco le aplican deducible, que normalmente está excluido dentro de una póliza de seguro de automotores. Por ejemplo, si el vehículo sufre un accidente y en el vehículo
la cantidad de pasajeros que se transportaban en él excede la cantidad máxima permitida y sufre un accidente, eso no va a estar cubierto. Si la persona que conduce el vehículo va manejando bajo los efectos de bebidas embriagantes o de drogas, los accidentes que se produzcan cuando la persona conduzca bajo esas condiciones tampoco van a estar cubiertas. Los daños que se ocasionen de manera intencional por parte del asegurado al vehículo no van a estar tampoco teniendo cobertura aseguradora. Si yo conduzco mi vehículo, digamos, sobre una vía en sentido contrario y tengo un accidente, tampoco me lo va a cubrir la aseguradora. Si le doy un uso inapropiado al vehículo con respecto al que yo le informé a la compañía aseguradora, tampoco va a estar cubierto. Por ejemplo, si yo digo que mi vehículo lo utilizo para trasladarme a mi oficina, para ir a trabajar, y eso es lo que uso personal, digamos, que es el que yo le doy a mi vehículo y es el que le he declarado a la aseguradora. Pero si mi vehículo, aparte de eso, yo lo utilizo para otras actividades, por ejemplo, hoy está esto de moda del Uber, que yo puedo utilizar mi vehículo como para prestar servicios de taxi privado o para hacer carreras, competencias. Entonces yo ya le estoy dando un uso distinto, un uso comercial a mi vehículo, por decir algo. Entonces, si el vehículo sufre un accidente o un robo y lo he utilizado para actividades distintas a las que yo le informé a la aseguradora, tampoco va a estar cubierto. Otra de las causas por las cuales no están cubiertos los daños que pueda sufrir un vehículo asegurado es cuando la persona que conduce el vehículo no tenía autorización o licencia para conducir. O, por ejemplo, si se produce un accidente y la persona poseía licencia, pero la licencia que poseía, la clase de licencia, no le habilitaba para conducir un vehículo, por ejemplo, de 1 tonelada. Entonces, eso también, ahí es donde es bien importante también el saber de las clases de licencias que las personas tienen y qué vehículo está autorizado para conducir de acuerdo al tipo de licencia que tienen. Cuando hablábamos acá de los tipos de exclusiones que normalmente hay en una póliza de seguro de automotores y que les comentaba de los efectos de conducir bajo los drogas o bebidas embriagantes, a veces siempre preguntan de que cuánto es lo permitido en bebidas para consumir y que una persona no estaría como incumpliendo el reglamento de tránsito. El nivel máximo de alcohol permitido en sangre es de 0.46 miligramos, lo cual con 2 cervezas superamos esa cantidad. O sea, prácticamente pues no debemos de consumir bebidas cuando andemos conduciendo, porque en caso de un accidente, y si se le hace la prueba de alcoholemia a la persona, pues los daños que se hayan sufrido no tendrán cobertura a pesar que el vehículo esté asegurado. Ok, vamos a continuación a hablar un poco de los seguros de incendio y de líneas aliadas, que estos son los seguros que normalmente se poseen cuando una persona adquiere una póliza de seguro de deuda. Recordemos que cuando nosotros adquirimos un seguro cuando nosotros contratamos un préstamo con una institución financiera, amarrado al préstamo, la institución financiera nos dice que debemos de contratar un seguro para proteger el bien que se está comprando, que en este caso sería el inmueble, y también para cubrirnos contra el riesgo de muertes, para que en caso de fallecimiento de la persona titular de la deuda, si ésta fallece, la deuda queda completamente cancelada.
Y aquí es muy importante pues saber, conocer qué es lo que normalmente se incluye en una póliza de seguro de incendio y de líneas aliadas. Estas pólizas son bastante completas y nos permiten poder proteger nuestro inmueble de la diversidad de riesgos a los que estamos expuestos cuando tenemos, cuando somos dueños de un inmueble, de una casa. Entonces, las coberturas básicas que normalmente se tienen son incendio y o rayo, explosión, los daños que pueda sufrir mi vivienda como consecuencia de huelgas, paros o motines, las caídas de aeronaves, los impactos de vehículos, los daños por aguas, lluvias negras o servidas. También los daños que pueda sufrir mi vivienda por aguas potables o por caída de árboles. También los inmuebles están protegidos o tienen las coberturas para riesgos catastróficos. Es decir, no se me limita únicamente a los daños que pueda sufrir por incendio, que viene siendo como la cobertura principal, sino que también en caso de terremotos, temblores, erupciones volcánicas, huracanes, ciclones, en el caso de que se produzcan también este tipo de eventos de riesgos catastróficos, es muy importante conocer que la póliza de seguro de incendio también me cubre contra ese tipo de eventos. También las pólizas cubren daños por desprendimiento de tierra y lodo, daños por deslizamiento, derrumbe o desplomes de terrenos, que normalmente no se cubre dentro de una póliza de seguro de incendios o líneas aliadas. Si tenemos objetos de arte, objetos raros, esos normalmente están excluidos de la póliza de seguro de incendios, ya que para ellos se debe de, si en caso se desean asegurar, se deben de contratar pólizas de seguro individuales para ese tipo de objetos. No se excluyen también de las pólizas de incendio los manuscritos, los planos, croquis, lingotes de oro y de plata, los títulos, obligaciones, billetes de banco, registros de contabilidad y otros registros de comercio. ¿Qué debe de hacer la persona en caso de que tenga un siniestro de incendio y líneas aliadas? Un caso, pongámosle que sufra un incendio la persona. Bueno, lo primero que debe de hacer una persona es informarlo inmediatamente a la compañía de seguro, reportarle de que la vivienda de él ha sufrido un incendio y se está quemando, y hay que informarlo inmediatamente. Después de ello, la persona debe de cumplir una serie de requisitos documentales que debe de presentar a la aseguradora para que ella haga efectivo el pago de la reclamación. Se debe de llenar un formulario de reclamo debidamente completo y firmado. Se debe de presentar una certificación del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y se deben de efectuar unas diligencias de incendio ante un juzgado en el lugar o municipio donde ocurrió el siniestro. Estos son requerimientos que se piden por aquello de que se debe determinar que la causa del incendio no fue ocasionado con dolo o mala fe de parte del asegurado para él pretender cobrar el seguro. Y adicionalmente a esta documentación, también la persona debe de presentarle a la compañía aseguradora el presupuesto de la reparación de los bienes. La aseguradora tendrá el derecho de exigir al asegurado o al beneficiario toda la información sobre los hechos relacionados con el siniestro, así como la autorización para obtener tales informaciones de otras fuentes. La aseguradora quedará desligada de sus obligaciones si la persona asegurada omite dar por escrito el aviso de la pérdida, y si con el
y si con el mismo fin de hacer incurrir a la aseguradora en errores, disimula o declara inexactamente los hechos referentes a la pérdida o se niega la autorización para obtener información de otras fuentes. Si la pérdida se produce por dolo o culpa grave de parte del asegurado, la compañía aseguradora no está obligada a pagar. Quizás ya para terminar en mi participación en la parte de incendio, únicamente mencionarles que las reglas de las que hablamos anteriormente, del supraseguro, del infraseguro, también les son aplicables a las pólizas de seguros de incendio. Es decir, yo no puedo asegurar los bienes inmuebles por sumas mayores al valor real que tiene el inmueble, ni asegurarlo por un valor inferior, sino que si lo hago de esa manera, debo de conocer que me van a aplicar las reglas del infraseguro o el supraseguro que están establecidas en el Código de Comercio. Gracias y hasta aquí mi participación y continuará el doctor Sidney. Doña María, ¿me da 5 pupusas para llevar? Don Chepe, ahorita se las hago. Quería contarle que fui al BFA a pedir un crédito para hacer más grandecito mi puesto y así asegurarle futuro a mis hijas. Qué bueno que se haya acercado al BFA. Sí, y fíjese que me contaron que con el crédito ahora viene un seguro de mi negocito contra desastres naturales. El seguro se llama Produce Seguro. Qué bueno, doña María. Es muy importante protegerse, sobre todo ahora con esto del cambio climático. Cada vez hay más desastres y no hay nada mejor que cuidar nuestra inversión. Sí, don Chepe, además que es una protección bien chiva. Fíjese que Produce Seguro no cubre la plancha ni el puesto, pero lo que cubre es la interrupción de mi negocito en el caso que haya un terremoto, sequía o exceso de lluvia. Por ejemplo, durante la sequía del 2014 ya ni conseguía maíz ni frijol para mis pupusas y me tocó cerrar el negocio por 2 semanas, pedirle plata a esos usureros y empeñar un anillito para poder cumplir mis obligaciones. Si hubiera tenido Produce Seguro, por lo menos no hubiera tenido que perder mis cositas. Produce Seguro está bien completo, yo también lo tengo. Buenos días. Vamos a ver un seguro colectivo paramétrico. Ustedes ya vieron el video. Un video ilustrativo acerca del seguro. Vamos a poner la pantalla completa ahorita. Este seguro es muy interesante, relativamente nuevo y se llama seguro
paramétrico y es de daños porque para determinar el daño o lo que se va a pagar de conformidad a la suma aseguradora, no es necesario que la aseguradora visite el lugar donde sucedió el daño. Digamos, si es una vivienda, si es un negocio, si es un negocio, no tiene que llegar y ver cuáles son los daños y llegar a alguien que sepa de ese daño que ha sucedido. Se llama paramétrico porque existen unas medidas que ya son fijadas para determinar cuánto se va a pagar. Si ustedes se recuerdan el video un poco, es acerca de una señora que ha asegurado, tiene este seguro y tiene una pupusería. Y ella está mencionando que el seguro no le va a cubrir si por ejemplo, lo que está utilizando se daña, si la plancha se daña, sino que el seguro le va a cubrir, por ejemplo, si hay alguna sequía y por esa sequía ella no puede comprar maíz, o si sucede un terremoto y ese terremoto de cualquier manera le afecta a ella. Ese seguro paramétrico ofrece coberturas ante riesgos catastróficos y se basan en la intensidad del evento, que puede ser la velocidad de los vientos huracanados, la magnitud, la fuerza del terremoto o el volumen de las precipitaciones de la lluvia o el monto de la pérdida ocasionada por el evento. A diferencia de los tradicionales que yo ya les mencionaba, estos requieren un avalúo. Se llega al lugar donde sucedió y se miran cuáles son las pérdidas y se hace un avalúo. En cambio, el paramétrico avalúa las pérdidas a través de una metodología predeterminada de variables exógenas. Ya la veremos más adelante, tanto para el asegurado como la aseguradora. ¿Qué es el seguro paramétrico? Es un seguro que ofrece cobertura ligada a un índice o parámetro en lugar de la pérdida real. ¿Y qué índices o parámetros utiliza? Está la precipitación, la temperatura y la magnitud. ¿Cómo se paga? El asegurado recibe pagos únicamente con eventos que cumplan con el índice o parámetro establecido. Las ventajas de este seguro es que hay transparencia, los pagos son rápidos, los costos administrativos son bajos y el aumento de la asegurabilidad no requiere ajustes de campo. ¿Cómo se define cada riesgo asegurado? Tenemos el terremoto, el exceso de lluvia y está la sequía. Aquí está la definición de cada uno de ellos. El terremoto es la vibración de la superficie de la Tierra registrada por los valores del índice sismológico de terremoto con respecto a valores predeterminados de este índice en la ubicación del cálculo. Y el exceso de lluvia es el exceso en el índice climático de exceso de lluvia registrado durante el periodo de exceso de lluvia con respecto a valores predeterminados de dicho índice para cada ubicación de cálculo. Y la sequía es el déficit en el índice climático de sequía registrado con respecto a valores predeterminados de este índice para ubicación del cálculo. Les quiero mostrar cómo se determinan estos índices.
que deseo compartirles es, porque como este es un seguro paramétrico, se necesitan saber o determinar qué efectos o qué son los efectos para poder pagar la suma asegurada o cuánto se va a pagar. En el caso de terremoto, ¿cómo se va a obtener ese valor? Por medio del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ellos miden la magnitud de los sismos a cada momento y tienen también un histórico. En el caso del exceso de lluvia, hay una institución, bueno, hay dos instituciones que está la NASA y la NOAA, que tienen sus siglas en inglés. Por ejemplo, la NOAA es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Y en caso de sequía, está la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos. Para tener esta información, la institución que presta este producto, este servicio, está conectado y tiene información de estas instituciones. De tal forma, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, las fuertes lluvias que hubieron hace pocas semanas en El Salvador, si sobrepasaron los índices estimados y la persona que tenía este crédito en esa institución que ustedes vieron en el video estaba asegurada y sobrepasó los límites, por ejemplo, de exceso de lluvia, de conformidad al contrato del seguro, de conformidad a las condiciones del seguro, debe de haber recibido una indemnización por ese exceso de lluvia. En caso de terremoto, de igual forma, si sucede, por ejemplo, un sismo que pasa a los grados determinados que están escritos en las condiciones generales, igual, la persona, si tenía este seguro, va a recibir una indemnización. Vamos a continuar con la presentación. Después de ver el paramétrico, vamos a ver lo que es el seguro de robo o hurto, de retiro, de cajero o remesa. Este seguro consiste en indemnizar al asegurado las pérdidas generadas por robo y hurto del efectivo retirado en cajeros o remesas en la calle, lugares o espacios de propiedad pública, lugares donde cualquier persona tiene el derecho a circular. El pago de la prima es por cada transacción. Pongamos un ejemplo, una persona llega a un cajero y retira una determinada cantidad de dinero. Cuando ella retira ese dinero, ahí se le vende el seguro y es por la cantidad, la suma asegurada es la cantidad que retiró. Cuando está retirando dinero, le hace la pregunta, ¿desea usted adquirir un seguro por esta cantidad? Está retirando, si la persona dice sí, y le aparece una cantidad que es la prima que va a pagar por esa suma que acaba de retirar, y va a ser la suma asegurada. Todavía le vuelve a preguntar, ¿está segura que usted quiere adquirir el seguro? Si dice sí, entonces le va a dar el monto que está retirando y le va a cobrar automáticamente la prima. De esa forma opera el seguro cuando llega a un cajero. En cambio, automático. Cuando usted llega a una sucursal de cualquier banco, cualquier institución, y va a retirar dinero o va a retirar una remesa que ha recibido del exterior, la persona que le está dando el dinero que le han enviado le hace la pregunta si quiere adquirir un seguro por ese retiro de remesa. ¿Cuál va a ser la cantidad asegurada? Lo que usted está recibiendo. Y en ese momento le dice cuánto va a recibir, cuánto va a pagar de prima y le dice cuáles son la cobertura que tiene. Generalmente las coberturas generalmente son de 3 horas.
de 3 horas posteriores a cuando usted realizó la transacción. Eso es lo que cubre. Y la aseguradora va a indemnizar a la persona que adquirió este seguro por robo, por hurto, por el límite de máximo por eventos indicados en la solicitud certificado. Hay un límite de máximo de eventos que pueden ser 3 eventos en el año, 4 eventos en el año. Generalmente son 3. Si usted durante cuando adquirió el seguro, sufrió el robo o el hurto 3 veces en el año, hasta ahí llegó el seguro. Lo cual no significa que usted vaya a dejar de continuar pagando el seguro, porque el seguro se adquiere por un año. Pero cuando sufre más de 3 eventos o 4 eventos, ¿por qué lo hace la aseguradora? Porque puede ser que haya algo de deshonestidad de parte de la persona que adquirió el seguro, y si tiene más de 3 robos es porque ya hay algo oculto ahí, ¿verdad? Y recuerden que los seguros existe la honestidad, tanto de la persona que adquiere el producto como de la institución que le está vendiendo el producto. Vamos a ver, este es muy bonito, el seguro de mascotas. Generalmente yo estaba viendo en otros países y lo que aseguran siempre son perros o gatos. Aunque ustedes sabrán que hay muchas infinidad de mascotas, pero comúnmente se tienen perros y gatos, ¿verdad? Que es lo que se asegura. ¿Y cuáles son las coberturas? Responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas. Dice que la aseguradora se va a comprometer a reembolsar al afiliado el importe de las indemnizaciones que él tenga obligación de pagar por la responsabilidad civil, por lo que haya hecho las mascotas. Y esta responsabilidad civil viene desde que la mascota haya hecho, digamos, haya mordido a alguien y haya ocasionado que haya tenido que ir al hospital, que hayan puesto las vacunas, o que la mascota haya empezado a destruir el jardín de una persona, o tal vez la verja. Eso es la responsabilidad civil. Y también los gastos de curación de un tercero, si es que lo mordió por lesiones personales o daño corporal o alguna enfermedad causada directamente por la mascota asegurada. Y está el servicio de asistencia integral de mascotas, que se pone a disposición del afiliado los servicios de asistencia para el cuidado. Tengo un ejemplo de esta asistencia y algunas coberturas que se le dan a las mascotas. Recuerde que siempre está la responsabilidad civil. Si se mordió a alguien, tuvo que ir al médico, le causó alguna enfermedad o dañó algún bien de una persona, digamos alguien iba caminando en la calle o cerca de la casa y llegó y le empezó a jalar el bolsón o lo que llegaba, y si llevaba una computadora, esos daños a terceros que también pueden ser cubiertos por este seguro. Y hay una serie de coberturas como ejemplos que pueden darse en este tipo de seguros, como puede ser la orientación telefónica veterinaria, la emergencia médica por accidente, la hospitalización por accidente o enfermedad, el traslado de la mascota a un centro veterinario, guardería para la mascota en el caso del el afiliado salga de viaje, la asistencia legal en caso de daños a terceros, el asesoramiento legal telefónico, las vacunas anuales que se le ponen a la mascota, el servicio de localización en caso de extravío de la mascota, referencias veterinarias, eutanasia y cremación por cadáveres, por accidente o enfermedad, el servicio de conexión y coordinación de citas, descuento en medicina, auxilio económico para la esterilización de la mascota y la pipeta antipulgas. Esos son ejemplos de algunas coberturas que se pueden dar en este tipo de seguros. Recuerde que tanto el seguro paramétrico como el seguro de mascotas han surgido en poco tiempo y son nuevos en el mercado, por lo tanto, para tener un mayor crecimiento, las personas tienen que conocerlos y también hacer uso de él. Hasta aquí terminamos nuestra participación. Gracias. Gracias, doctor Sidney Hernández y el licenciado Víctor Osorio por las presentaciones. Vamos entonces enseguida a escuchar a la licenciada Sara María Marroquín. Ella es la gerente de la Oficina
regional de la Defensoría del Consumidor en el occidente del país. Buenos días, licenciada Marroquín, adelante. Muy buenos días, licenciada Vivas, y muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en este último webinar de un ciclo que ha sido muy interesante para todos nosotros. La participación de ustedes es sumamente importante para nuestras entidades y por supuesto que con mucha alegría vamos a dar inicio de una manera también muy sucinta sobre alguna información que podría ser de su interés. En este caso vamos a hablar precisamente sobre una recopilación de los derechos más importantes en el tema de seguro. Vamos a mencionar el procedimiento que debe de realizarse a través de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Defensoría del Consumidor cuando se interpone un reclamo en razón de los seguros. Y algunas estadísticas de los casos que la Defensoría del Consumidor ha visto en el tema de seguros y las resoluciones, ¿verdad? Montos recuperados, etcétera. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y ahorita voy a proceder a compartir la pantalla. Me parece que ya estamos listos hoy, sí. Bueno, en el tema de seguros patrimoniales, mis colegas nos han ilustrado mucho sobre la forma en que se va desarrollando este tema de los seguros, características muy particulares de cada uno de ellos, y es importante que nosotros conozcamos todos estos términos. Pero en relación a lo que determina la Ley de Protección al Consumidor, vamos a hacer un pequeño pincelazo de esos derechos que son para nosotros muy importantes cubrir. Empezamos con el derecho a la elección. Hemos hablado en los webinars anteriores que el tema de la elección que tiene una persona consumidora para poder contratar un seguro es sumamente importante. Y esto se une mucho con el tema de la información. El artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor, como lo hemos visto en otras ocasiones, manifiesta que es un derecho básico de las personas consumidoras brindar la información completa, precisa, clara, veraz y oportuna de cada uno de los bienes y servicios que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, esto significa, como ya lo hemos visto, que nos den una copia de la información que nos presentan, el tema de la publicidad, ¿verdad? El tema de las coberturas, qué nos incluye, qué no incluye, qué pasa si yo dejo de pagar y en algún momento tengo que incurrir en mora. Es decir, toda esa información tiene que ser proporcionada al consumidor de forma precisa, ¿verdad? Y de forma eficaz. En el tema de cláusulas abusivas, lo que trata el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, hemos visto que de repente hay muchas situaciones que nosotros debemos de contemplar. Por ejemplo, que un proveedor no puede cobrarle a un consumidor un cobro, digamos, el cobro de un seguro que el consumidor no haya previamente autorizado. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en algún momento algún consumidor empieza a identificar cobros indebidos en su cuenta de ahorro, por ejemplo, en razón de un seguro que él nunca solicitó? Es decir, no hay una autorización por parte del consumidor y en ese caso, pues obviamente podría considerarse un cobro indebido. También, ¿qué pasa si un proveedor tiene que realizar un pago automático de un seguro de una vivienda, por ejemplo, de un vehículo, etcétera, y no lo realiza, ¿verdad? Porque no registró el pago de la persona consumidora, quien sí cuenta con un comprobante de haberlo realizado. Entonces, esto genera una mora y, por supuesto, un incumplimiento en el pago del siniestro, es decir, la repercusión que esto tiene es sumamente importante porque deja de cubrirle al consumidor precisamente esa acción que él está esperando. Entonces, es importante que nosotros podamos verlo. También, ¿qué pasa, por ejemplo, si en algún momento hay una persona que llega al límite establecido, ¿verdad? Como nos estaban mencionando nuestros colegas, y se le cobra alguna prima de más o algún monto de más? Pues entonces puede considerarse como un cobro indebido y lo que se solicita en este caso es la devolución de las primas, ¿verdad? Que fueron cobradas en exceso. También en el tema de los créditos hipotecarios, que muy probablemente nosotros estamos acostumbrados a ver en el tema inmobiliario, puede existir una prelación que no es la correcta, es decir, ¿qué sucedería si en algún momento el proveedor no realiza la amortización de la cuota del seguro? ¿Verdad? Se va en algún momento deteriorando esta condición de asegurado, ¿verdad? Entonces hay que respetar mucho el tema de la prelación del pago.
Esto como ejemplo de algunas prácticas abusivas. Recordemos también que tenemos derecho a darnos de baja, ¿verdad? De los seguros, ¿verdad? Este tema de la renovación automática de los contratos, el compartir la información personal y crediticia, ¿verdad? O también elegir el medio alterno de solución de conflictos que vamos nosotros a utilizar en caso de una discrepancia. En este caso son consideradas como cláusulas de libre discusión, es decir, no tienen que formar parte del contrato que se está suscribiendo en el tema de seguros. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este tipo de situaciones para poder, digamos, adquirir de forma correcta y bien informados un seguro que se ajuste a nuestras necesidades, que es lo más importante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la atención del sector de seguros. Hemos incorporado información correspondiente del año 2017 al mes de noviembre de 2020. Comentarles que la Defensoría del Consumidor se ha brindado atenciones relacionadas a este tema solo comentarles que del mes de enero a noviembre de este año la Defensoría del Consumidor ha atendido 989 casos. En este caso, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y en qué consiste, verdad, este tipo de atención? Pues miren, en un momento se brinda una asesoría. ¿Qué significa esto? Que de repente el consumidor no tiene la información completa, o puede ser que en algún momento hay que darle una orientación en relación al problema que tiene y se le dice, mire, esta no es una competencia de la Defensoría, sino que puede remitirse a la superintendencia, etcétera. Es decir, hay muchos factores que juegan en este tema de la asesoría. Pero comentarles que sí, efectivamente el 94% de las atenciones brindadas por la Defensoría han sido asesorías, porque tienen mucho que ver con la siguiente lámina que vamos a ver nosotros. Y comentarles que la Defensoría del Consumidor, no obstante, siempre brinda la orientación que las personas consumidoras necesitan en este tema. Comentarles también por qué se da este tipo de situación, por qué tiene que haber una asesoría previa. Les comento. El artículo 99 y siguiente, digamos, el comprendido entre el 99 y el 106 de la Ley de Sociedades de Seguro establece cuál es el procedimiento que debe de seguirse ante un reclamo que significa en algún momento una discrepancia entre el proveedor y el consumidor en el pago de un siniestro. Porque empezando el artículo 99, pues le dice a la persona consumidora, a la interesada, ¿verdad? Mire, usted puede presentar su solicitud a la Superintendencia del Sistema Financiero porque existe una discrepancia en el pago de un siniestro. ¿Y qué es lo que tendría que hacer esta persona? Pues fíjense que tendría que presentar a la Superintendencia del Sistema Financiero un escrito con toda la documentación que respalda que efectivamente hay una relación contractual, que hay obligaciones por parte del proveedor, etc. En este caso, sí, la Superintendencia del Sistema Financiero hace el conocimiento de la aseguradora, ¿verdad? El reclamo que ha presentado, en este caso, la persona interesada, y posteriormente les hace la invitación a celebrar una audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación, que puede ser incluso por una segunda ocasión, se exhorta a las partes a que puedan conciliar y lograr un acuerdo entre ellos. Pero, ¿qué pasaría si en dado caso ellos no logran un acuerdo? Bueno, la superintendencia dice que se va a realizar la certificación correspondiente y posteriormente se habilita la posibilidad de que pueda ser sometido ante los tribunales correspondientes. Significa que para que el tribunal sancionador de la Defensoría del Consumidor pueda conocer sobre un caso de discrepancia en el pago de un siniestro, tiene que haber ingresado su reclamo o llevado su proceso en la Superintendencia del Sistema Financiero. Es ahí donde se le brinda la asesoría a la persona consumidora y se le informa precisamente cómo debe de realizar este procedimiento, ¿verdad? Para poder recibir la atención que necesita. Vamos a hablar un poquito sobre las atenciones brindadas, comentarles, ustedes tienen en pantalla que la Defensoría del Consumidor ha venido a lo largo de los años realizando pues varios esfuerzos, ¿verdad? En un principio, pues, la Defensoría del Consumidor contaba con la posibilidad de poder realizar alguna gestión o alguna derivación, no obstante, por la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? La LPA, nosotros
hemos apegado nuestros procedimientos a este caso. Y es por eso que van a poder ver, ¿verdad?, que a pesar de que no es nada despreciable lo que nosotros hemos visto en el transcurso de los años, pues hemos estado recibiendo muchas atenciones. En el año 2017, 1130, en el año 2018, 1199, en el 2019, 1220, y nosotros ahorita los 989 que les comentaba en el 2020. Esta gráfica que ustedes van a poder observar es la que tiene muy medida, digamos, el ciclo de las personas en el tema de los seguros o las discrepancias. En su mayoría, los seguros finalizan, digamos, su plazo, como generalmente es anual, ¿verdad?, entre los meses de noviembre y diciembre, octubre, noviembre y diciembre. Es por eso que ustedes van a ver los picos en los meses de enero y febrero, que aumenta el tema de las consultas en la Defensoría del Consumidor por los seguros. Y si vemos en el año, en el mes de enero de 2019, iniciamos con 120 atenciones. Y eso es normal, porque el ciclo va finalizando y las personas van teniendo ese tipo de consultas, ¿verdad?, relacionadas a sus seguros. Veamos en enero de 2020, febrero de 2020, nos encontramos otra vez en el mismo pico por esa precisa razón. En el tema de la pandemia, pues obviamente las personas estaban experimentando el tema de cómo hacer efectivos sus seguros, y baja un poco el tema de la atención, pero fíjense que ya para el mes de noviembre tenemos una atención considerable en el tema de seguros. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando precisamente a ese ciclo. Entonces, como ven, todo tiene su razón de ser. Vamos a hablar un poquito también sobre las atenciones por proveedores, es decir, la Defensoría del Consumidor tiene esta posibilidad de identificar, y también les comento que, o sería bueno más bien recordar, que en los primeros webinars estamos hablando que pueden haber intermediarios para la colocación, la venta, ¿verdad?, de estos tipos de seguros, y es por eso que van a haber varias instituciones financieras en las cuales se colocan este tipo de seguros, y por ser los colocadores, ¿verdad?, y el nexo, precisamente nosotros como Defensoría podemos realizar este tipo de asesorías e identificación. Pasamos también a las denuncias por proveedor, porque una cosa es en algún momento iniciar con una asesoría, un proceso de investigación, pero al final pueden decir, bueno, ¿cuáles son los proveedores que tienen denuncias? Y me gustaría que ustedes vieran que existen muchas entidades que colocan este tipo de seguro. Por ejemplo, podemos ver a una Esclesa, como ustedes pueden ver que muchas personas podrían considerar que no coloca seguros, pero efectivamente tiene este tipo de servicios y ofrece este tipo de servicios a la población salvadoreña. Vamos a hablar algo muy importante, que son las atenciones por motivo, es decir, ¿qué ha hecho que la persona consumidora se acerque a la Defensoría del Consumidor a consultar sobre este tema? Pues miren, aquí es donde se puede ir viendo el tema de la casuística. Por ejemplo, el incumplimiento en la cobertura del seguro. Como lo hemos visto, esto es brindarle una asesoría y una orientación a la persona consumidora para que pueda agotar el procedimiento en la Superintendencia del Sistema Financiero. Significa entonces que hay el mayor porcentaje de atenciones brindadas por la Defensoría del Consumidor habla sobre los consumidores que, a pesar de estar realizando un pago de una aseguradora, el proveedor no les ha pagado o no les ha cumplido con la cobertura que les ofreció. Entonces, esto es muy importante porque significaría entonces que al momento de la contratación sucedió algo en el tema de la información. Algo pasó ahí que en algún momento no quedó claro para la persona consumidora. Entonces, es importante, como les menciono, el tema de la información. Bueno, cobros, cargos y comisiones indebidas. En este caso, existe la posibilidad, por ejemplo, como les mencionaba, me voy a ir un poquito más allá, una tarjeta de crédito en la cual nunca se solicitó un seguro de robo, fraude y extravío, y el proveedor la aplicó a pesar de que el consumidor nunca fue notificado o nunca lo autorizó. Esto puede llegar a considerarse obviamente como un cobro indebido, ¿verdad? Estamos viendo también, podríamos creer que no, pero irregularidades en el contrato y en la oferta. ¿Qué significa ahí? Que hay una discrepancia precisamente en ambos conceptos.
la calidad del servicio, que muy probablemente no llena la expectativa del consumidor. De repente, este tema del servicio al cliente, que muchas personas han considerado, que de repente la aseguradora se tarda más de un mes en brindarle una respuesta a una persona consumidora. Existen casos así en los que las personas que están interesadas en que se cumpla el pago de una eventualidad, pues no reciben un servicio como debería de ser. El tema de las cláusulas abusivas, como yo les mencionaba anteriormente, está muy incorporado. El tema del sobreendeudamiento, de repente viene una persona consumidora, ¿verdad? Y dice, miren, no puedo cumplir con mi obligación, estoy en mora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en relación a esto? ¿Cómo puedo recuperarme seguro? ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo? Es decir, existen muchas condiciones. Y bueno, pueden ver un desglose como, por ejemplo, las prórrogas o renovaciones automáticas en los que las personas consumidoras no han firmado una cláusula de libre discusión, ¿verdad? O que el tema de la renovación automática está incorporada como una cláusula en el contrato y por eso el proveedor la realizó, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración toda esta información. Y para que sepan, también la Defensoría del Consumidor tiene estas atenciones por categoría. Es decir, aquí ustedes van a poder ver el desglose de cómo la Defensoría del Consumidor ha realizado precisamente estas atenciones. Estamos hablando inicialmente del seguro de vida, que lo vimos nosotros en el webinar número 2, que está ligado al tema de seguros de personas, el seguro de vehículos, como ustedes han podido ver en ese tema el día de ahora, es sumamente importante y relevante, ¿verdad? El de previsión, el médico hospitalario, puede haber de desempleo, que ya habíamos hablado en un primer webinar, que existen ciertas características para este tipo de seguros, el de deuda, el de viajes, etc. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, todas las atenciones y el total, ¿verdad? De ese ejercicio que ha hecho la Defensoría del Consumidor. También es importante que nosotros veamos el tema de la devolución y los montos recuperados. No obstante, la Defensoría del Consumidor no es competente en un primer momento para ver el tema de la discrepancia en el pago de un siniestro, ha realizado la atención de reclamos por otro tipo de motivos. Es decir, que también existe este tema en el que la Defensoría del Consumidor tiene esta competencia para poder ver, por ejemplo, que no se le aplique el pago a una persona consumidora que ha realizado, ¿verdad? O que de repente ya llegó a los 75 años o a los 65 más bien, y el proveedor le sigue descontando seguros. Entonces, es decir, ese tipo de situaciones también los puede ver la Defensoría. Y como ustedes van a poder observar, en el año 2017 la Defensoría recuperó un total de $31,31.13. En el 2018, $84,000, en el 2019, 19,000 y en el 2020, 53,000. Estaríamos esperando, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento al final del año, ¿verdad? Al finalizar el año, para poder identificar esas asignaciones y esos montos recuperados para las personas consumidoras. ¿Qué sucede cuando llega un reclamo a la Defensoría del Consumidor y procede conforme a lo que establece la Ley de Protección del Consumidor y al artículo 99 de la Ley de Sociedades de Seguros? Pues bueno, conforme al artículo 109 de la Ley de Protección del Consumidor, la persona interesada, ¿verdad? Nuestro usuario como Defensoría del Consumidor tiene que identificarse, brindar sus datos, ¿verdad? Generales del denunciante, también tiene que decirnos quién es su proveedor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo adquirió el seguro? Etcétera. Esa descripción de los hechos es sumamente importante y, por supuesto, cuál es su pretensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que él desea? Es importante que la persona se acompañe de los documentos de su documento de identidad, ¿verdad? También es importante que la persona pueda llevar cierta documentación esencial, por ejemplo, el tema del contrato de seguros es sumamente importante, los recibos que él ha cancelado, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de documentación que considere pertinente para el caso. ¿Qué pasa en la Defensoría del Consumidor cuando se interpone una denuncia? Pues bueno, se inicia un proceso de avenimiento en el cual las personas consumidoras presentan su reclamo, se hace una primera notificación al proveedor informándole que el consumidor ha presentado su reclamo y que debe de realizar una contestación al mismo. Si en esta etapa no se recibe una respuesta
por parte del proveedor o llega a ser desfavorable, pues entonces el consumidor tiene la facultad de ratificar su denuncia y solicitar que el caso pase a la etapa de la conciliación. La conciliación, muy parecido a la Superintendencia del Sistema Financiero, lo que busca es celebrar audiencias en las cuales se hace el llamamiento de las partes y se les motiva a que puedan lograr un acuerdo entre ellos. A estos tres etapas se le llaman medios alternos de solución de conflictos. ¿Qué pasaría si en una conciliación no hay un acuerdo sobre el reclamo presentado? Pues entonces se levanta un acta de desacuerdo y el caso pasa a la siguiente etapa, que es el tribunal sancionador, el cual va a determinar si efectivamente existe un incumplimiento a la ley de protección al consumidor y de esta forma interpone la sanción que corresponde. ¿Cuáles son los mecanismos de atención que tiene la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia del Sistema Financiero? Pues ustedes lo están viendo en su pantalla, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de atenderlos a través de, por ejemplo, la superintendencia, ¿verdad? Tiene una oficina de atención al usuario que está ubicada en el edificio Manfred, por El Salvador del Mundo. También pone a disposición de ustedes los teléfonos 2133-2944 y 2133-2945, también con la opción de mandar la información al correo electrónico atencionalusuario@ssf.gov.sv. Por parte de la Defensoría del Consumidor, ponemos a disposición de cada uno de ustedes nuestra página web, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí en pantalla, la atención que estamos realizando en los centros de solución de controversias por cita. Esto se hace a través de la llamada al teléfono 910 y también por nuestro WhatsApp 7860-9704. Les agradezco muchísimo la atención que nos han brindado y por supuesto que estamos abiertos a solventar las consultas que ustedes tengan en relación al tema. Gracias, licenciada Marroquín. Definitivamente esta mañana hemos compartido una increíble riqueza de contenido relacionado con el tema de seguros. Y como decíamos al inicio de esta jornada, con este webinar cerramos un ciclo de 3 jornadas que hemos coordinado o que coordinamos con la Superintendencia del Sistema Financiero. Todo este esfuerzo ha facilitado que las personas consumidoras conozcan sobre el tema de seguros. Queremos entonces aprovechar estos minutos para responder algunas preguntas que nos han llegado por parte de ustedes que están participando de esta jornada. Nos preguntan, en caso de utilizar el seguro de robo o hurto de dinero, al retirar dinero, ¿cuál es el beneficio real de esto? Si se paga el mismo importe de lo retirado o lo que se retira ha sido robado. ¿Acaso no resulta en una pérdida doble de todos modos? Suplico, si no he entendido el concepto correctamente, por favor se me corrija. Licenciado Osorio, por favor, si nos ayuda a responder. Doctor Hernández, entonces adelante. ¿Se escucha? Sí. Hay que estar, primero hay que comprender, ¿verdad? Cuando usted llega a retirar del cajero, por ejemplo, cuando usted llega a retirar del cajero, hay una modalidad de la venta del seguro. Que usted llega y va a retirar. Usted llega y, digamos, va a retirar $100. Cuando usted llega al cajero, le pregunta al cajero si usted quiere adquirir un seguro por ese retiro. Y recuerden que usted paga una prima por ese valor. No va a pagar $100, sino que generalmente la prima se hace por, pongámosle un ejemplo, anda por 54 centavos o $2. Si usted quiere, va a retirar esos $100 y quiere un seguro, bueno, le va a dar esos $100 y le va a restar de su cuenta de ahorro, la cuenta que usted retiró el dinero, esos $2 que significan la prima por esa suma asegurada que serían los $100. Si usted sufre algún robo o un hurto durante el tiempo de cobertura, que son las 3 horas generalmente, entonces se le va a pagar esos $100. Así es como funciona el seguro. Igual cuando usted va a una agencia a retirar su remesa y la persona que le vende, le da, por ejemplo, la remesa, le ofrece el seguro y usted lo desea,
también paga una prima, y una prima es un valor. Si usted retira $500, pongamos ejemplo que la prima anda por $8, va a retirar los $500 y va a pagar $8 por la prima. Si sufre algún robo o hurto durante el tiempo estipulado en el contrato que le cubre el seguro, usted va a recibir $500, que fue la suma asegurada. Y así es como funciona este seguro. Generalmente se me olvidó mencionarles que en el cajero, cuando usted llega al cajero, el cajero en sus pantallas aparece las coberturas que tiene, de tal forma que usted puede leer las coberturas que tiene antes de adquirir el seguro. Solamente. Gracias, doctor, por su respuesta. Queremos, antes de leer una siguiente pregunta, solicitar su apoyo para que nos colaboren respondiendo la encuesta de percepción del webinar. Esto nos permitirá encontrar algunas oportunidades de mejora para siguientes actividades. Quiero trasladar la siguiente pregunta. Nos dice Sonia, es decir, que para asegurar un vehículo por más valor, ¿esto no tiene sentido? Buenos días. En efecto, no es que no tenga sentido, sino que no es lo correcto asegurar un bien, ya sea un vehículo, una propiedad o cualquier activo que la persona posea por un valor mayor al valor real que éste tenga, ya que en caso de robo, pérdida total, la aseguradora únicamente estará obligada a pagar hasta el valor real de mercado que este inmueble tenga. Entonces, el asegurado, al pretender tener el bien por un monto superior a lo que realmente vale, lo que está haciendo es pagando una prima en exceso de más. O sea, eso no, al final no le va a beneficiar a ella en pretender querer cobrar una suma mayor. Entonces, por ello, la recomendación que nosotros hacíamos es que debido a que el establecimiento de la suma asegurada es por parte del asegurado, que los bienes se aseguren por un monto lo más cercano posible a la realidad del valor de mercado que estos tengan, para no tener esos inconvenientes a la hora de presentar un reclamo a la aseguradora. Gracias, licenciado Osorio. Bien, así damos por concluido este ciclo de webinar. Queremos agradecer al equipo de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Defensoría del Consumidor que estuvieron al frente de esta coordinación para que pudiésemos durante los 3 webinars trasladar toda la información relacionada con el tema de seguros y que obviamente ha puesto al descubierto también el trabajo que las instituciones que dan seguimiento a este tipo de temas, pues también ustedes hayan conocido de los mismos. Les invitamos a visitar la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Defensoría del Consumidor para conocer más sobre el quehacer de estas instituciones y por supuesto recordarles llamar al teléfono 910 si usted encuentra o se enfrenta con alguna problemática relacionada con el tema o cualquier otra problemática de consumo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 78 60 97 04. Gracias por participar, gracias por seguir confiando en la Defensoría del Consumidor y en la Superintendencia del Sistema Financiero. Así avanzamos divulgando los derechos de las personas consumidoras en el tema de seguros y en otros temas de consumo. Gracias por su participación. Gracias, doctor Sidney, licenciado Osorio, licenciada Marroquín, por esta jornada que seguramente hemos avanzado en el conocimiento de este tema con la población salvadoreña. Tengan muy buenos días y nos encontramos en una próxima actividad.